Hola, me da mucho gusto estar con ustedes para hacer la presentación de la segunda parte de la introducción al curso de Historia de las Doctrinas Filosóficas que forma parte del programa de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. En el primer video se hizo un señalamiento de cuál es la función que tiene la filosofía en el mundo moderno. Partiendo de la consideración de que la filosofía ordena los conocimientos y las prácticas de la sociedad, se hizo la presentación de este esquema. Señalamos entonces que la filosofía ordena los conocimientos y las prácticas de la sociedad. Sin embargo, esta filosofía que se encuentra en la punta de esta pirámide no actúa directamente sobre las prácticas sociales, sino que hay una serie de mediaciones. Una de ellas, la primera, sería la ideología, que es una serie de ideas, pensamientos y conocimientos que nos permiten comportarnos de acuerdo a la estructura económica. Decíamos entonces que esta ideología, en primer lugar, va a determinar el funcionamiento de la producción de la ciencia y el arte. Y es desde ahí, desde el conocimiento científico y desde la producción artística, que se va a tener un efecto sobre la estructura de la sociedad. Esta estructura de la sociedad que está conformada por la escuela, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, los partidos políticos, los centros culturales, la unidad habitacional, los hospitales, etc. Y es desde ahí donde podemos encontrar líderes de opinión en cada una de estas estructuras, que al final de cuentas es lo que va a determinar nuestro comportamiento cotidiano que hemos llamado prácticas sociales. Señalamos además que todas las prácticas sociales están determinadas por la economía, es decir, por la forma como se producen y distribuyen los satisfactores. Y con esto nosotros entonces comenzamos a plantearnos la idea de que tanto en el terreno del arte como de la ciencia hay prácticas que tienden a transformar la economía de la sociedad y sus prácticas, y que también podemos, por otro lado, encontrar prácticas transformadoras que tienden no a conservar, sino a transformar esta economía y sus respectivas prácticas sociales. Para este fin, hicimos un ejercicio analizando los puntos de vista de 4 personalidades del mundo del arte: Aguilar Camín, Enrique Krause, Rafael Barajas el Fisgón y Paco Ignacio Taibo. A partir de ahí hicimos un señalamiento de cómo estos personajes del mundo del arte tienen posturas muy precisas en torno a la economía de la sociedad y a los regímenes políticos que la acompañan. A partir de los señalamientos que se han hecho hasta este momento, vamos a continuar con la presentación del concepto de formación social. Este concepto es muy importante para el desarrollo de nuestros cursos porque nos permite entender cuál es el papel que tiene la economía en la sociedad y la ideología. Para este fin, vamos a presentar un esquema en donde vamos a poder ir señalando cuáles son las partes que integran este concepto. Entonces, como ya dijimos, en primer lugar, vamos a señalar y recordar que la economía nos permite explicar el funcionamiento de todas las prácticas sociales
y que además, para que funcione la economía, se requiere de una ideología, es decir, de una serie de pensamientos, conocimientos, ideas, etcétera, que nos permitan comportarnos de acuerdo a la economía, tal y como hemos venido señalándolo en este curso. Entonces, para comenzar ya a diseñar nuestro esquema, vamos a hacer 4 señalamientos. En primer lugar, habría que tener en cuenta que el concepto de formación social nos permite entender el funcionamiento de las diferentes etapas de la historia, por un lado. Por otra parte, este concepto, en segundo lugar, nos permite explicar que estas 4 etapas de la historia es la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la sociedad moderna. Y algo muy importante, el concepto de formación social nos señala que lo que permite distinguir una etapa de otra es la economía. El ser humano es igual, exactamente igual en lo que a su fisiología se refiere desde la prehistoria hasta el mundo moderno. Hay que aclarar que cuando hablamos de la prehistoria, estamos hablando de una época en la que ya el ser humano había desarrollado un lenguaje y una economía bien definida. Hay que diferenciarlo, por ejemplo, del hombre de las cavernas, del hombre de Cromañón. Estamos hablando entonces del hombre de la prehistoria que ya tenía bien definida una economía. En este sentido, es fácil entender que el comportamiento del ser humano de la prehistoria, pues era diferente al que tenemos ahora por la manera como producía sus satisfactores. Es decir, en la actualidad, el ser humano, cuando ve que no tiene comida, obviamente va al supermercado, lleva su tarjeta para hacer sus compras. En cambio, el hombre de la prehistoria, cuando necesitaba un satisfactor, pues no iba a adquirirlo al centro comercial. Entonces, cada etapa de la historia tiene su economía y esta economía va a determinar una forma de entender el mundo. No había tarjetas de crédito en la prehistoria. El ser humano hoy, cuando necesita un alimento, pues no va a tomar sus armas para ir de cacería. Entonces, una vez planteado entonces que lo que distingue al ser humano de una etapa a otra es su economía. Y por último, habría que señalar que el concepto de formación nos indica que la sociedad está conformada por una superestructura ideológica y una estructura económica. Entonces, planteado esto, pasaríamos ya a comenzar a desarrollar nuestro esquema del concepto de formación social. Como habíamos dicho, ¿no? El concepto de formación social tiene una superestructura ideológica y una estructura económica. En este sentido, habría que aclarar que todo lo referente a la economía, es decir, la producción y la distribución de los satisfactores humanos, se va a explicar en la estructura económica. Y todo lo referente a la ideología, es decir, a la serie de ideas, pensamientos, conocimientos, imágenes y sensaciones que nos permiten comportarnos de acuerdo a la ideología, estarían presentándose en el terreno de la superestructura ideológica. Entonces, con esto ya vamos desarrollando las dos partes que tienen el concepto de formación social. Entonces, ahora habría que aclarar que en
la superestructura ideológica, vamos a encontrar que la moral, la religión y el derecho son los elementos fundamentales a través de los cuales se va a expresar la ideología. Voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a pensar en un muchacho que no logró entrar a la Escuela Nacional Preparatoria. Pensemos en este muchacho que no pudo entrar a la Escuela Nacional Preparatoria y lo registraron en una escuela lejos de donde vive, con compañeros que tienen una cultura diferente, y entonces este muchacho no se siente a gusto en esta escuela. Acaba por abandonarla. Y entonces, ¿qué le queda? Bueno, pues no puede en un momento determinado encontrar un trabajo porque no hay trabajo, y si no tiene una formación, una capacitación para tener un buen trabajo, pues no puede en un momento dado integrarse a la producción. Lo único que le quedaría sería trabajar en McDonald's, ¿sí? Repartiendo pizzas o trabajando, limpiando el lugar o cocinando las pizzas. Y obviamente ahí, pues nadie puede ganar lo suficiente para poder tener una vida digna. En este sentido, el muchacho llega un momento en que decide que no le conviene trabajar porque no puede satisfacer sus necesidades básicas y pues ni trabaja ni estudia. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho? Pues empieza a tener malos hábitos, como quiere tener dinero, pues empieza por quitarle el celular a su hermanito que sí logró quedar en la prepa 5 y al que le apoyan en la casa. Como no trabaja, quieren tenerlo como si fuera la chacha de la casa, él no quiere estar ahí y se sale. Se la pasa todo el día en la calle y solamente regresa a casa cuando tiene hambre o tiene sueño. Llega un momento en que le empiezan a cuestionar, sí, ya nada más vienes aquí cuando tienes hambre, no haces nada, eres un flojo, deberías aprender a tu hermano que si estudia vas a acabar como delincuente. Entonces, para no estar recibiendo sermones, decide, ¿no?, llegar lo menos posible a la casa. ¿Y con quién se va a juntar? Pues se va a juntar, obviamente, con otras personas que son igual que él. Entonces, para no regresar a la casa, pues buscan la manera de ver cómo se comen unos tacos. Y como no tienen dinero, porque ya en casa cuidan todos los enseres para que no se los lleve y los ande malbaratando por ahí, entonces pues descubre que puede en un momento determinado pues quitarle una refacción a un automóvil, un espejo, los limpiadores, y van y los venden, y con esto se compran sus chelas, unos tacos, y ya tratan de regresar menos a la casa. Bien, llega un momento en que pues es mal visto, es no muy apreciado en la familia, y entonces la única persona que lo quiere es su abuelita. Y va a visitar a la abuelita y la abuelita lo quiere mucho y ella entiende bien lo que le está pasando, le dice, mira, no te preocupes, el próximo año puedes volver a hacer el examen, puedes entrar a la preparatoria y todo se va a componer. Tú eres muy inteligente, pues lo que pasa es que no todos pueden quedar inscritos, entonces tú tuviste la mala suerte, y le da ánimos y le dice, ven, tómate un chocolatito, mira, aquí están tus donitas que tanto te gustan. Y luego cuando se va le dice, mira, me sobró de mi gasto, de mi pensión, me sobró 100 pesitos, 200 pesitos, llévatelos, de algo te va a servir. Entonces el chico pues quiere mucho a su abuelita. Pero bueno, en casa no lo quieren y pues ya anda en la calle vagando. Un día se encuentra con que está crudo, no tiene dinero y dice, ¿qué voy a hacer ahora?
a casa no quiero regresar, a mi abuelita ya no quiero molestarla tanto. Y entonces ve que hay una viejecita que todos los fines de quincena va a cobrar su cheque de su pensión al banco. Y entonces, de ser un raterillo de refacciones de automóviles, decide dar un gran paso. Va a asaltar a la abuelita y le va a quitar su dinero. Y entonces cuando llega con la anciana que sale del banco, la toma del brazo y le dice, ahora sí, viejita, te llegó tu hora. Y la viejita lo voltea a ver, ay, gracias, hijito, por ayudarme a cruzar la calle. Y entonces ese joven puede en un momento determinado identificar a su abuela que tanto lo quiere con esta viejecita. Entonces entra un conflicto moral. Entonces la moral permite que este individuo que está a punto de cometer un asalto regrese al orden establecido. Pero ¿qué pasa si la abuelita, lejos de ser una persona cariñosa, es una persona que lo corre, lo maltrata, que nunca lo ha querido? Pues dice, no, ¿sabes qué, vieja? Le identifica a la viejita con su abuela y dice, pues ahora sí te va a llevar el diablo. Y entonces viene el otro aspecto, ¿no? La moral no funcionó, puede venir la religión. Imagínense si este tipo en un momento determinado, por el alcohol, la noche anterior, tuvo una especie de visión, de alucinación, ¿no? Porque ya está muy grave su caso y resulta que cuando empieza a tomar, empieza a ver al demonio que se lo lleva, ¿no? Bueno, pues este asunto puede en un momento dado tocar su conciencia y dice, no, yo con el diablo no quiero nada. Pero si él no tiene esos prejuicios y al contrario, dice que él es el diablo, que lo conocen como el diablo, porque el diablo es su amigo y él es malo, bueno, pues entonces queda el otro asunto. Ah, no le tienes miedo al diablo, ¿no? Pues mira, allá está un patrullero. Ese jovencito que está ahí es mi nietecito y me quiere mucho y me viene a cuidar. Y si no te retiras, va a venir, te va a dar unos macanazos y te va a llevar a la cárcel. Entra en juego el aspecto jurídico de las leyes. Entonces, con este ejemplo, nosotros podemos señalar que la moral, la religión y el derecho, en un momento dado, son elementos donde se expresa la ideología para que no nos salgamos del orden establecido. Espero que con este ejemplo, que está un poco burdo, creo que puede explicar bien cómo la ideología se expresa a través de estos tres elementos. Hay otros, pero estos serán los principales. Más adelante le dedicaremos un capítulo especial a este asunto de la ideología. Por lo pronto, vamos a seguir adelante y vamos a ver que la estructura económica está integrada por dos elementos, que son las relaciones de producción y el proceso de producción. En lo que se refiere al proceso de producción, como lo dice la palabra, es donde se puede explicar cómo se producen los satisfactores. Y esto, pues, es muy fácil de explicar. Podemos ver que para que exista eh, un proceso de producción se necesita fuerza de trabajo. Vamos a suponer que alguien quiere poner una taquería, ¿no? Y es una persona que tiene cierto dinero y que quiere hacer un negocio para obtener una ganancia económica. Entonces va a poner su taquería y lo primero que necesita es tener un taquero. A eso se le llama la fuerza de trabajo, alguien que tenga la capacidad para elaborar los tacos. Pero además necesitaría, ¿no?, también otra parte que sería los medios de producción, es decir, un local, ¿no?, sillas, mesas, la estufa, recipientes, y con esa fuerza de trabajo
más los medios de producción, se va a obtener un producto final, que en este caso sería unos tacos. Ahora bien, por otro lado, debemos entender que las relaciones de producción en la sociedad moderna están determinadas por la compra y venta de fuerza de trabajo. ¿Qué son las relaciones de producción? Es la manera como nos podemos integrar a la sociedad. Y en la sociedad moderna, la única manera que tenemos de integrarnos a la fuerza, a la sociedad, es vendiendo nuestra fuerza de producción. O la otra es, si tengo un capital, poniendo un negocio y contratando fuerza de trabajo. Entonces, queda claro, para que se pueda producir un producto, necesitamos de fuerza de trabajo y medios de producción. Y esto permite que haya un producto final. Y la manera en la que nos relacionamos es o bien vendiendo nuestra fuerza de trabajo o bien comprando dicha fuerza de trabajo. Esto nos permite pasar a explicar cuál es el sentido que tiene la sociedad moderna. En la sociedad moderna, que es una sociedad capitalista, el producto, este producto que está aquí, se va a convertir en una mercancía. Y ese es uno de los grandes elementos que tenemos que explicar para poder entender el funcionamiento de esta sociedad. Pasamos entonces más adelante con nuestro esquema señalando que hay un objetivo económico. El objetivo económico de la sociedad moderna es producir una ganancia. Creo que eso todos lo entendemos fácilmente. Todos tenemos claro que si yo quiero poner un negocio, ese negocio lo voy a hacer porque quiero obtener una ganancia. Nadie invierte en una empresa para beneficiar de manera altruista a los demás. Se pone una empresa para obtener una ganancia. Y para que yo pueda obtener una ganancia, entonces necesito, en primer lugar, comprar fuerza de trabajo, invertir en los medios de producción y hacer que este producto que voy a producir se convierta en una mercancía, como aquí se está señalando, ¿no? Si este producto no se convierte en mercancía, pues no hay ganancia. Es decir, este producto debe venderse, si no, no va a haber ganancia. Y para que pueda haber ganancia, yo tengo que comprar fuerza de trabajo que produzca ese producto que yo voy a vender. Y al final, al trabajador, yo le doy una parte de lo que se venda y me quedo con otra parte. Si no, no tiene chiste poner un negocio. Pero a esto entonces le llamamos explotación. Es decir, poner a trabajar a una persona para que produzca una mercancía que me va a producir una ganancia. Entonces ya queda claro que el objetivo de la sociedad moderna es producir una ganancia, pero para que haya ganancia tiene que haber una explotación. Y además hay un tercer elemento. Si la mercancía que yo produzco no se vende, entonces no hay ganancia. Entonces viene el tercer elemento, que es el consumo. La sociedad moderna, entonces, tiene que tener estos tres objetivos, ¿sí? Si no hay consumo, pues no se vende la mercancía y no hay ganancia. Entonces, el objetivo económico de la sociedad moderna es ganancia, consumo y explotación. Y para que esto funcione, el producto tiene que convertirse en una mercancía, por un lado, y por otro, debe haber fuerza de trabajo que se venda y se compre. Bien, una vez explicado esto, tendríamos que pasar nuevamente al otro aspecto,
del concepto de formación social. Es decir, señalar que para que este objetivo económico pueda realizarse, tiene que haber una actitud ideológica. Es decir, una serie de ideas, pensamientos, conocimientos que nos permitan integrarnos a esta estructura económica que tiene como objetivo la ganancia, el consumo y la explotación. Ahora, ¿cuál es la actitud ideológica que se requiere en la sociedad moderna? Esta actitud ideológica que se requiere en la sociedad moderna es el individualismo, la competencia, el egoísmo, el egocentrismo y el consumismo. Tenemos que presentar estas actitudes para podernos integrar a la producción. Pensemos en lo siguiente. ¿Por qué nosotros creemos que el egoísmo es un valor negativo? Ser consumista es un valor negativo. Ser competitivo es un valor negativo. Sin embargo, aunque así lo consideramos, en los hechos somos esto, ¿no? Consumistas, competitivos, egoístas, egocéntricos. Voy a poner un ejemplo. Para poder triunfar en esta vida hay que tener estas características. Vamos a suponer que ustedes, ¿no?, que han tenido problemas porque quieren estudiar en área 4 y es un área no muy conocida y los padres piensan que si se dedican a la música o a la pintura, eso no es un trabajo y que se van a morir de hambre, ¿no? Entonces llega, siempre están, oye, estudia algo, hemos invertido mucho en ti, estudia ingeniería, conviértete en abogado, en médico, esas son las carreras que funcionan, pero ¿cómo que artista? Y un día, ¿verdad?, llegan ustedes a casa a la hora de la comida, cuando está reunida la gran familia, y ustedes dicen, familia, ya sé lo que quiero en esta vida, ya tengo bien claro qué voy a hacer en esta vida. Todo el mundo, vaya, ya vas a renunciar al área 4, vas a ser abogado, no, vas a ser ingeniero, no, vas a ser médico, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vagabundo. ¿Se imaginan? Vagabundo, ¿cómo que vagabundo? Sí, ya estoy cansado de la escuela y del trabajo, entonces me voy a ir al semáforo, donde hay un camellón, y con basura, ¿no?, que voy a ir reciclando, voy a construir una torre, que se va a llamar la Torre de la Libertad. Y abajo de la torre va a haber un nicho, le voy a poner un plastiquito y ahí voy a dormir. Y a la gente que vaya pasando, en los automóviles o a los peatones, les voy a explicar cuál es el sentido de la Torre de la Libertad y que me den una moneda y con eso voy a vivir. ¿Qué pasa? Pues los mandan con el psicólogo inmediatamente. Entonces, como podemos ver, el que no se adapta a la ideología, le toca cárcel, como el ejemplo que pusimos anteriormente, o manicomio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto son valores que no van con el individualismo, la competencia y todo lo que hemos señalado. Pero, ¿qué va a pasar? Que pues, en su casa van a ser criticados, si tenían novia, pues ¿quién va a querer tener por pareja a un vagabundo? Sus amigos los van a abandonar, se van a burlar. Entonces tienen que recapacitar. La ideología es poderosa. Entonces llegan una semana después, a la hora de la comida. Familia, ya recapacite. Otra vez va a salir con una locura, ¿no? Voy a estudiar física nuclear. ¿Cómo? Pues si tú eres un buen estudiante, ¿no? Además, para estudiar esa carrera, es una carrera de alta demanda, entonces tienes que tener un buen promedio. Pues sí,
voy a estudiar y voy a tener un buen promedio, pero ¿cómo? Si tu primo que es muy estudioso, que siempre se ha distinguido por tener buenas calificaciones, no pudo entrar, pues yo sí voy a entrar. Y si mi primo vuelve a competir, yo me voy a quedar en esa carrera y voy a salir adelante. Además, cuando entre a esa carrera voy a ser de los más estudiosos y voy a sacar el mejor promedio de la generación y voy a conseguir una beca para irme a estudiar al extranjero. Y voy a regresar y cuando regrese voy a tener un buen empleo en una universidad y voy a tener un empleo en una empresa. Y voy a ganar mucho dinero. Y a ustedes, padres, ¿no? Esta casita que siempre han querido tener, ¿no? Yo les voy a pagar la hipoteca para que ya sea suya y además les voy a regalar una casa en Acapulco. ¡Wow! ¿Qué va a decir la familia? ¡Wow! Este sí es un buen estudiante, competitivo, consumista, egoísta, si tiene que dejar a su primo fuera de la jugada, pues lo va a hacer y entonces se valora. A ver, creo que con esto es un ejemplo muy burdo, muy burdo, pero igual que el otro de la viejita y de el niñi, pero creo que pueden explicar estas cosas, ¿no? Podemos entonces ver que el valor más alto en la sociedad moderna es la actitud ideológica que nos lleva al individualismo, la competencia, el egoísmo, el egocentrismo y el consumismo. Quien reúne estas características es la imagen del triunfador. Ahora, esto pues no tiene nada de malo. Al final, bueno, pues soy egoísta, soy competitivo, egoísta, pero el problema de todo esto que trae consecuencias. Trae consecuencias muy graves, ¿no? Y estas consecuencias son precisamente que se va a expresar en violencia, en estrés, depresión, celos, tendencias suicidas, tristeza incontrolable. Y de aquí podemos agregar una lista infinita de consecuencias. Esto es bien importante. Sí, de hecho, el objetivo económico, si lo vemos de una manera superficial y la actitud ideológica, pues no tiene ningún problema. Pero si nosotros nos adentramos en esto, podemos ver que todo este asunto de la violencia, el estrés, la depresión, las tendencias suicidas, son resultado de esto. Creo que no se necesita mucho talento para entender cómo se ponen los estudiantes cuando vienen el periodo de exámenes, ¿no? Estresados, no pueden dormir, ¿no? Preocupados. Y si nosotros vamos buscando todo este asunto, ¿no? Los celos, ¿no? Tiene su origen en esto. Todo esto no es una consecuencia de la estructura fisiológica del ser humano. Esto es problema de una economía, ¿no? Basada en la ganancia, el consumo y la explotación. Con esto ya tenemos entonces un primer elemento que nos va a permitir entender cuáles son los problemas y cómo podemos abordarlos en la sociedad moderna. Si nosotros seguimos adelante, encontramos ahora un concepto importantísimo, la enajenación. ¿Sí? La enajenación no es ser tonto, ¿no? O estar en un momento dado obsesionado con el trabajo, ¿no? Porque siempre se dice, no, pues es un tonto enajenado, ¿no? La enajenación en el terreno de la filosofía es diferente a la enajenación en el terreno de la psicología. La enajenación
es o se entiende como el hecho de que los individuos permanezcan encadenados al objetivo económico y a la actitud ideológica de la sociedad moderna. Es decir, estar encadenado a esto, ¿sí? Estar encadenado a la actitud ideológica es estar enajenado. Y esto no tiene, no tiene nada que ver con ser tonto o tener un problema mental. Voy a poner un ejemplo de enajenación. Slim. Slim está enajenado. ¿Por qué? Porque él, en última instancia, está comprometido con esta economía. Y no es ningún tonto, ni creo que tenga problemas mentales, ¿no? Es más, si pudiéramos, estaría bien ser como él, ¿no? Y el asunto es que quién sabe quién es, él ya está ahí y su riqueza la van a heredar 2 o 3 personas, no creo que nos toque a nosotros, ¿no? Entonces, la enajenación no es ni estar tonto, ¿no? Ni ser, ni tener una enfermedad mental. Es en el terreno de la filosofía, es estar encadenado a la economía y a su actitud ideológica y estar recibiendo estas consecuencias. Creo que con esto ya hemos dado una pequeña explicación de lo que es el concepto de formación social y sobre todo aclarar este asunto de la enajenación. La enajenación y sus consecuencias, ¿no? Que vimos, porque estos son los problemas a los que se aboca la filosofía en el mundo moderno. Con esto entonces ya tenemos nuestro segundo esquema. Espero que les haya servido y que puedan utilizarlo como un material para seguir avanzando en nuestro curso de Historia de las Doctrinas Filosóficas que estamos llevando a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria, en el área 4, y ahora de manera virtual. Espero que pronto, ¿verdad?, podamos regresar a nuestro salón de clases y ahí tener otro tipo de comunicación. Por lo pronto, espero que este material sirva y en las sesiones posteriores vamos a aclarar algunas dudas.